No es la tarea que hoy me correspondía. Hoy la tarea que me correspondía era seguir explicando cómo estos profetas nos presentaban Como estos profetas, no sé si esto nos despista, es mejor si lo quito o si lo dejo, pero bueno. Como estos profetas nos describían, ¿no? Y nos presentaban esta... nos presentaban esta opresión. Y entonces os decía que había una dimensión, que es la dimensión de compartir la bendición con la persona a la persona que se nos ha dado, ¿no? Cuando el hombre no ha sido capaz de compartir esta bendición, ha usado su derecho para apropiarse de lo que le corresponde a otro. Y he escogido tres esquemas, ¿no? Habíamos visto en el capítulo 6 la acusación por el lujo, la falsa seguridad, ¿no? Los que beben, los que se enriquecen, los que se tumban en lechos de marfil. Vuelvo a insistir, no estamos hablando de un planteamiento estoico en el cual los que no hablamos, no es el planteamiento estoico en el que haya que separarse de la comodidad porque la comodidad nos debilita, sino que hay que hablar más bien de una estructura que va a justificar esta opresión. Es más clara la queja de los que modifican los que modifican los pesos y las medidas. Ya, fatal. Como veis, busqué la cita, pero se me olvidó poner el capítulo que era. Ah, como es un paréntesis, sería el 8. ¿No? Sí, puse mal la cita, Amós 8, que veamos el... 8.5. Hay de aquellos que dicen, ¿cuándo pasará el mes? Y podemos vender el trigo, ¿cuándo pasarán las semanas, los novilunes? Y podremos abrir los alfolíes del pan, achiquemos las medidas, engrandeceremos el precio, falsearemos el peso engañoso para comprar al pobre por dinero y a los necesitados por un par de zapatos y vender hasta las echaduras del trigo, hasta el salvado del trigo. ¿Cuándo podremos? Porque mientras estemos en una fiesta, en un novilunio, no podemos hacerlo, ¿no? El texto de Amós 8
en un primer momento nos está presentando personas llenas de una ambición que les lleva a vender hasta lo que no se vendería del grano. Nosotros hoy vendemos el salvado, la cáscara del grano, porque hemos aprendido que la fibra es buena, pero es buena para el intestino, pero no es buena para hacer harina ni hacer pan, ¿no? Entonces, si yo el saco de trigo no es trigo, no he limpiado el trigo, pues estoy abusando de la venta. Si yo cambio los pesos o las medidas, estoy abusando de la venta. Y estoy de alguna forma desarrollando mi bendición. Es una opresión, como habíamos la semana pasada, que queda un poco encubierta porque como lo hace todo el mundo, como la otra persona no se siente ofendida, como no establece una ruptura de relación, porque la persona de la que me he aprovechado no reconoce esta opresión, la asume porque es parte del juego, o al menos directamente no es consciente. Por ejemplo, si yo he cambiado las medidas, ¿no? Es una opresión que queda encubierta porque no establece una ruptura de comunión, ¿no? Igual que al que yo obligo a venderse como esclavo por una deuda. Asume que es consecuencia necesaria por lo mal que ha gestionado sus bienes, ¿no? Entonces, ¿qué hace el Señor cuando esta bendición yo no soy capaz de convertirla en bendición para el que me rodea? En primer lugar, el enriquecimiento, si queréis un poco la prosperidad del comercio, que sería un objetivo. La economía abusiva, en la cual, vamos a poner este ejemplo de vender hasta la cáscara del grano, pero podríamos ver también cambiar medidas, aumentar los precios, ¿no? Que termina llevando a una exageración, ¿no? Comprar al pobre o al desvalido por un par de sandalias. Puede ser legal, pero es un uso abusivo de la bendición, ¿no? Es decir, el trigo que yo he recibido y del que tengo derecho, cambiarlo por toda la riqueza del pobre, ¿no? Entonces convertir al pobre por lo que tenía que haber un par de sandalias, puede consentirlo la ley, puede suceder, pero no es compartir esta bendición. El segundo de los ejemplos lo he tomado del capítulo 5 del profeta Isaías. Después del rato de la viña, ¿no? Esta viña que yo esperaba justicia y dio agraces o agrazones, esperaba derecho y ahí tenéis asesinatos y lamentos. Y va diciendo Isaías, sigue. Hay de aquellos que añaden casas a las casas, campos a los campos, hasta no dejar sitio y vivir ellos solos en medio del país. A partir del versículo 8. Yo soy testigo, dice el Señor Todopoderoso, sus muchas casas serán arrasadas, sus palacios magníficos quedarán deshabitados, pastarán corderos como en praderas propias. 10 yugadas de viña darán un tonel y una carga de simiente dará una canasta. Aquellos que se han beneficiado en la prosperidad de la tierra van a recibir pobreza. Es la misma imagen, si os acordáis, que veíamos antes en Amos. Os he dado dientes sin estrenar, os he retirado el pan. He impedido que la tierra os ofrezca sus bendiciones. Todos son cítaras, arpas, panderetas, flauta, vino en los banquetes, y mi pueblo inconsciente va deportado. Aquellos que han aprovechado la circunstancia de prosperidad para ocupar terrenos. Ya vimos en la legislación del Levítico esta posibilidad de vender mis tierras para pagar mis deudas. Tenemos que entender que en cualquier grupo social al que se le distribuya un espacio de terreno, pues va a haber el que se le dé mejor y el que se le dé peor. Y el que se le da peor y el que se le da mejor, los dos tendrán que comer. Pues al que se le da peor tendrá que endeudarse. Isaías, como veis, representa también una imagen excesiva. No solo acumulan casas y casas, sino que llega un momento en que ya nadie puede vivir en la tierra porque son dueños de todo el terreno, ¿no? Es la imagen del latifundio exagerado. No es probable que eso hubiera sucedido en tiempos de Isaías, sí que lo va un poco exagerando.
He utilizado una experiencia de bendición, pero no he sido capaz de conservarla como bendición para todos. Hay una acusación también contra el latifundio, pero no es por la posesión en sí. Ni siquiera es por el hecho de que apropiarse de las casas sea un desprecio de la propiedad que solo pertenece al Señor. No juzga que sea o no lícito poder ir comprando y juntando unas casas con otras. Simplemente expresa la consecuencia de esa acción, que nadie ha tenido sitio para habitar en el país y que sus palacios van a quedar deshabitados. La respuesta de Dios es proporcionada a la acción de opresión que se ha presentado. Habéis vendido hasta el salvado del trigo, iréis al exilio. Habéis comprado todas las casas, todo quedará deshabitado. Abusar de la propiedad. Y en tercer lugar, Miqueas habla de los que, en el capítulo 2, proyectan el mal, urden el mal. Están en sus lechos meditando el mal. Miqueas 2:1. Hay de los que piensan iniquidad, de los que fabrican el mal en sus camas, y cuando viene la mañana lo ponen por obra, porque tienen en su mano el poder. Esta expresión de poder, es la misma raíz que va a aparecer en la divinidad él, y la misma pared que va a aparecer en la divinidad, en la imagen de el Shaddai, el Elohim, es estar exaltado, ¿no? Entonces, Miqueas 2:1 presenta a las personas que son capaces de urdir una maldad porque poseen la capacidad de llevarla a cabo. Son los gobernantes de la nación. Ser gobernantes ha sido un acto de bendición de Dios, que les ha puesto al cargo, que les ha dado una heredad, una tierra, que les ha nombrado jefes. Es también el cumplimiento del mandato que Dios había dado al hombre y a la mujer: gobernad la tierra. Sin embargo, su forma de desarrollar esta experiencia no ha sido de forma ordenada, sino ha sido crear esta experiencia del mal, en el sentido más genérico de mal. La expresión raja se refiere al mal como lo que está torcido. ¿Qué ocurrirá con ellos? Bueno, codiciaron las heredades y robáronlas, y las casas y las tomaron, y oprimieron al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Estamos hablando de aquellos que tienen la capacidad de apropiarse de viñas o tierras que posiblemente hay que poner en pago a deudas o a cargas de impuestos. Estamos hablando, por ejemplo, de la imagen que vimos hace 2 semanas con Jezabel y Ahab y la viña de Nabot. Acusar falsamente a Nabot de ir contra el rey para apropiarse de sus tierras. Es una injusticia que vuelve a ser, como la de la semana pasada, una injusticia que queda oculta. ¿Por qué? Porque se realiza de modo que parezca que se está siguiendo el ordenamiento social. Cuando alguien se apropia de la viña de otro como pago de una deuda, está cumpliendo aparentemente con la justicia, pero está restringiendo la extensión de la bendición. La bendición de Dios, que había entregado la tierra a todas las familias, queda reducido solo a las familias que van acumulando tierras, que van acumulando casas, y en este caso son las familias que van urdiendo planes para desarrollar esta maldad. Respuesta de Dios sobre ello: por tanto, así dice el Señor, pienso sobre esta familia un mal, de nuevo la palabra ra, una maldad, del cual no sacaréis los cuellos, no andaréis erguidos, porque el tiempo será malvado. Vosotros pensáis un mal y yo hago la misma acción. Yo pienso un mal sobre vosotros. En los 3 ejemplos, la opresión hecha como consecuencia de la bendición ha tenido como respuesta una acción de Dios que es opuesta pero análoga. Ha quitado las casas a los que habían construido casas, ha reflexionado el mal para los que buscaban el mal, y aquellos que se han enriquecido los ha empobrecido. En ambos casos el Señor ha hecho que el opresor se sitúe en la posición del oprimido. Ha hecho vivir la experiencia de opresión
al que había generado la misma opresión. Y nos podría parecer en un primer momento que este es una acción de retribución distributiva, pagar a cada uno según sus obras. ¿Os acordáis cuando Pedro saca la espada en el huerto de los olivos y Jesús le dice: guarda la espada porque el que mata a espada muere? Es un refrán que pues en ese momento el evangelista recupera para presentarnos la oposición entre esta justicia retributiva, que es el esquema que la tradición romana ha establecido entre nosotros, viene de la tradición griega. Nos parecería que es el esquema más natural de organización social. A cada uno se le entrega según sus obras. Pero en cambio, en la tradición profética, el Señor va a presentar otro modelo de retribución. No está retribuyendo en función de las obras, sino que está haciendo que el opresor viva la experiencia que ha generado para transformarlo, para educarlo. La imagen de un Dios que educa es una imagen que nosotros hemos oscurecido detrás de la imagen de un Dios que castiga. Quizá el ejemplo más claro de este Dios que castiga lo tenemos en el capítulo 7 del segundo libro de Samuel, cuando Dios le promete a David que su casa y su reino durarán para siempre. Dice a tu descendiente sentaré sobre mi trono, él será para mí un hijo y yo seré para él un padre. Lo castigaré cuando se confunda. La acción de la paternidad en el segundo libro de Samuel es la acción de castigar cuando alguien se confunde. Esta imagen de un Dios que castiga, como os digo, ha oscurecido la imagen de un Dios que corrige. Tendríamos que recuperar en la tradición profética la imagen de un Dios que corrige, y de esta forma, esta retribución que Dios hace sobre el pueblo, que parece que le paga mal por mal, hay de los que planean el mal, porque yo planeo un mal contra ellos, no tiene como primera intención el hecho de devolverles lo que han hecho, de compensar, si queréis, un poco la justicia. No tiene un esquema de venganza de fondo, sino que tiene como objetivo que el opresor viva la experiencia que está viviendo la víctima. Actuar de forma que quien está abusando de la bendición experimente las consecuencias de este abuso de bendición. Por ser más concreto, que quien ha privado de la experiencia de bendición a sus conciudadanos experimente lo que es verse privado de esta bendición. Y de ese modo pueda recordar al Señor y dejar de sentirse dueño de la bendición. Tanto en el esquema de Isaías, como en el de Amós, como en el de Miqueas, lo que está sucediendo es que una parte de la población ha adquirido las capacidades suficientes para desarrollar la tierra, poseer casas y organizar la legislación en su propio beneficio. Son capaces, como decíamos, de escoger las pesas para vender el grano, siempre siendo conveniente para el que vende y no para el que compra, ¿no? Y en ese sentido, se han hecho dueños de la bendición. La gran advertencia de Deuteronomio 8 era la de olvidarte del Señor tu Dios cuando entres en la tierra. Y en ese sentido, en la tradición hebrea va a quedar muy claro que la retribución frente a la acumulación de riquezas no va a ser un movimiento de compensación, sino un movimiento de educación en la corrección. ¿Cuándo tomarán conciencia de esto? Bueno, pues en la experiencia del exilio. Esta primera intuición de Amós quizá fue reescrita en la experiencia del exilio. Hablamos del libro de Amós, donde tiene esa imagen tan clara de no os habéis convertido a mí, no habéis vuelto a mí, pero podríamos siempre postular que este poema de la conversión se haya reescrito sobre el libro de Amós en la época del exilio. ¿Por qué? Porque nos da la impresión en el libro de los Reyes que la experiencia del exilio es una experiencia necesaria, es la consecuencia lógica de haber escogido la monarquía. Desde el capítulo 8 del primer libro de Samuel, cuando se escoge al primer rey, y a lo largo de todo el proceso del resto de la monarquía, hay un motor que va explicando por qué Dios abandona a los reyes, la desobediencia. Durante todo el discurso del libro de los Reyes va apareciendo la imagen de este Dios que, al no haberse eliminado los lugares de los ídolos, los altozanos, sigue
privando al rey de una larga y feliz descendencia. Hasta que llegamos al rey Ezequías y al rey Josías, que se convierten en reyes fieles, sobre todo Josías, que elimina a los demás ídolos. Entonces uno tendría que decir, bueno, pues ahora prosperaremos. Sus hijos vuelven a las antiguas andadas. De alguna forma, el autor del Libro de los Reyes termina con la convicción de que toda la experiencia de la monarquía va a conducir de forma inexcusable a la destrucción de la ciudad. Esta opresión del rey, como veíamos hace 3 semanas, nos lleva de forma inexcusable a la pérdida del reinado. Todo reinado nos va a llevar a ser servidores de vuelta. ¿Por qué? Porque el rey ha ocupado el espacio de Faraón. ¿Os acordáis que habíamos visto cómo el rey Roboam, el hijo de Salomón, Roboam, el hijo de Salomón, había vuelto a oprimir al pueblo con trabajos de forma parecida a lo que había ocurrido con Faraón en Éxodo 6. Y sin embargo, al final de toda la monarquía, el autor del Libro de los Reyes incluye una mínima experiencia de esperanza. El año 37 del destierro, Jeconías, el rey de Babilonia, concedió gracia a Jeconías, lo sacó de la cárcel, le prometió el favor y lo colocó en un trono mayor que los otros reyes que había en Babilonia. Y hay una expectativa de que, pasado un periodo, el rey vuelva a ocupar su puesto de rey. Pero el Libro de los Reyes no termina con una esperanza de restauración o de liberación. Simplemente termina, como había ocurrido en el libro del Génesis, con una mitigación del castigo. ¿Os acordáis que Adán es castigado a eliminar el jardín, pero se le entrega unas túnicas de piel? Caín tiene que andar errante, pero se le da una marca para protegerle y que nadie le mate. Va errante, pero va protegido. Hay unas consecuencias de la acción y Dios suaviza estas consecuencias de la acción. Pero no se llega a comprender que las consecuencias de la acción sean un instrumento para cambiar el corazón. Esta es la novedad que va a introducir el libro de Amós y que probablemente va a aparecer en la época del exilio. Y que nosotros vamos a reconocer en un difícil equilibrio que la tradición profética, y nos va a aparecer después en la tradición del libro del Éxodo, la tradición profética va a ir introduciendo en el libro de Ezequiel, en la época del exilio, y que nos permite responder a un equilibrio difícil en 2 modelos de retribución. Este Dios, que es justo, será un Dios que no pueda dejar impunes las culpas. La expresión del capítulo 34 del Éxodo es un Dios que paga las culpas de los padres en los hijos, nietos y bisnietos. Es exageradamente justo. No deja pasar las transgresiones. Y en ese sentido es un Dios de la alianza que es fiel a lo que estipula la alianza. Si cumplís estas palabras os irá bien, si no cumplís estas palabras os irá mal. Este es un elemento de retribución, el Dios justo. Pero claro, tenemos un segundo elemento de retribución que va a aparecer en la experiencia del exilio, que es el Dios fiel. El Dios que se comporta siempre como Dios. Y tenemos que ver ahora, en la próxima clase, cómo el exilio nos va a obligar a buscar una nueva forma de retribución. En la tradición de Éxodo 34, esta expresión del Dios que es fiel aparece porque es el Dios que conserva su misericordia por 1000 generaciones. De forma que Éxodo 34 va a presentar las 2 acciones de Dios, Dios justo y por tanto Él acepta las consecuencias de las acciones, padres en hijos, nietos y bisnietos, Dios misericordioso y por tanto fiel a su palabra, Dios misericordioso y por tanto fiel a su palabra, que es misericordioso por 1000 generaciones. Éxodo 34, 6. ¿No? Dios compasivo y clemente, paciente, que conserva misericordia hasta la 1000ª generación, perdona culpas, delitos y pecados.
aunque no deja impune y castiga la culpa de padres en hijos, nietos y bisnietos. Para poder unir ambas expresiones y que Dios pueda simultáneamente castigar y tener misericordia, Amós encontrará la clave: el castigo se va a convertir en un instrumento educativo. Lo que nosotros llamamos retribución, ellos lo van a interpretar como un castigo en el sentido pedagógico. Va a ser colocarme en la situación de la opresión para que yo pueda reconocer esta opresión en mis propias carnes y de este modo poder corregir mi forma de vivir la bendición. Pero esto lo aprenderemos en el exilio, para eso tendremos que irnos con ellos a Babilonia y lo tenemos que hacer la semana que viene, si Dios quiere.